irnos vinculando. Recién teníamos la palabra de un sanjuanino que integra la mesa de los libertarios a nivel nacional, mesa que se opuso tenazmente al aumento del 30% a diputados y senadores, y bueno, eso está revirtiendo esa situación. Es bastante probable que se deje sin efecto ese aumento. En todo caso, también nos decía Gonzalo Medina, el sanjuanino, que en todo caso va a haber una reducción de salario, y se le va para los asesores, a cada senador, diputado, se le va a dar un importe fijo, 5 millones de pesos, para que él ponga de 1 a 10.000 asesores si quiere. Pero ahora nos vamos a Rosario, donde no hay un buen clima en cuanto a lo que está pasando con el narcotráfico. Nosotros nos vamos con alguien que tiene pyme, que es pyme y que está dentro del grupo, se llama Eduardo Maradona, está en Rosario. Ya hicimos una nota, ahora queríamos compartir unos minutos a propósito de esta visita que hizo a Poagro, el presidente de la Nación, Milei, hablando con los empresarios. Eduardo, buen día, ¿cómo va? Buenos días, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, bien, muchas gracias por atendernos, Eduardo. No, por favor, gracias a ustedes siempre por permitirnos comunicar. Sí, que queríamos acá en Todo Sos Pyme tener, vamos a compartir contigo, pero como primera pregunta, y que tiene que ver con este minuto que está pasando Rosario, que está pasando Santa Fe, esta situación de que están matando como a moscas ahí a los taximetreros y demás, ¿no? ¿Qué clima, eh? Bueno, este es un tema que es viejo. Esto comenzó en la época del socialismo. Entonces, a partir de ahí, digamos, esto no lo digo yo, esto está escrito, está en la justicia. El socialismo se financiaba a través de este grupo de narcotraficantes y, bueno, pensaron que lo iban a controlar, y no lo pudieron controlar. Imagínate que balearon la casa del gobernador y levantó la denuncia. Esto es una vergüenza en su momento. Entonces, esto se tomó, digamos, de alguna manera incontrolable, y y se involucraron las fuerzas también, y bueno, le han perdido el rumbo a estas mafias que de alguna manera se han instalado en la ciudad de Rosario, y de acá se expandieron a todo el país. Es una lástima, pero bueno, esta es la política, siempre la política metida en el medio de todos estos conflictos que lo pagan los ciudadanos. Así que, ¿cuántos años que vos recuerdes hace que está el problema del narcotráfico instalado en Rosario, en Santa Fe? Y 20 años largo. Fácil. Fácil, sí. Y esto se fue incrementando, fueron creciendo, fueron tomando mucho poder. Y después, en la medida que fueron metiendo preso a los cabecillas, las segundas y terceras líneas fueron abriendo sus propios negocios. Entonces se descontroló. Antes estaban los cabecillas, tenían las zonas controladas, estaba todo arreglado entre la policía, la justicia, la política. Entonces, digamos, si bien se hablaba, pero no se veía demasiado porque no había las muertes que hay ahora, ¿no es cierto? A partir de que empezaron a meter preso a los cabecillos, empezaron a matar entre ellos, empezaron a quedar la segunda y tercera y cuarta líneas, y cada uno armó su propio negocio. Entonces, incontrolable. Y en esta nueva gestión hay, digamos, seguro que hay preocupación, pero digo, ¿habrá voluntad política con la combinación nacional? Se habla de que Patricia Bullrich está trabajando también ahí en Rosario, ¿no? Sí, yo a Patricia Bullrich acá el gobernador que tenemos ahora, digamos, fue ministro de Seguridad en su momento, y tiene varias denuncias y hay escuchas donde son de público conocimiento que estuvo involucrado, ¿no es cierto?, con estas mafias. Entonces, en plena campaña, esto no lo digo yo, esto están las grabaciones, Patricia Bullrich dijo: cuando vamos a allanar Rosario y le avisamos al ministro Puyaro, resulta que nunca podemos encontrar a nadie. Cuando vamos a hacer allanamiento y no le avisamos, metemos preso a todos.
Entonces, la verdad que esto es de nunca acabar. Es de nunca acabar, claro. En realidad no veo la voluntad política para terminar esto. Pero lo que pasa es que es un gran negocio, se financian campañas políticas y es un tema. Mientras tanto, los ciudadanos estamos padeciendo horrores con lo que está sucediendo hoy. Todos los días tener 2 o 3 muertos que directamente te fusilan en la calle, pero sin mediar palabra. Como hace poquito agarraron a un muchacho que estaba en una esquina tocando música, lo levantaron y le pegaron un tiro en la puerta de un club. Y el muchacho no tenía nada que ver con nada, no estaba involucrado en absolutamente nada. Bueno, esto es lo que está sucediendo en Rosario hoy. No veo que haya una gran voluntad política para terminar con esto, porque si lo hubiera, yo te diría, mira, hay voluntad, porque vería las calles repletas de fuerzas, ¿no es cierto?, haciendo control y no se ve nada. Qué bárbaro. La gente está aterrorizada porque la gente está convencida de que es un blanco permanente en cualquier lugar, en la calle, en un negocio, en su casa. Qué bárbaro, Eduardo. Eduardo, estamos hablando con Eduardo Mardalona, en la provincia de Santa Fe. Él está en Rosario, tiene su pyme ahí, y quería comentar con él e intercambiar, porque el presidente de la República estuvo en Expoagro con empresarios. Me parece interesante compartir algunas expresiones del presidente para que después vos y yo nos pongamos en materia. ¿Te parece? Sí, mira, yo no estuve justo ese día, el día que vino, pero tuve una gran recepción de parte de los empresarios pymes. La verdad que tuvo, y bueno, los comentarios que escuchaba, que no solamente los empresarios pymes, sino gente de otras labores que hacían dentro de la exposición, como gente de limpieza, de seguridad, que pedían permiso para subirse arriba de las máquinas y le gritaban Fuerza Milei, y eso que era gente que más está padeciendo hoy, ¿no? Claro. Pero le decían, te bancamos. Bueno, se escuchaban todos esos gritos de gente que realmente la está pasando bastante mal. Sí, claro. Y a nosotros nos tocó, justo fuimos el día posterior, que nos encontramos con el secretario PYME a nivel nacional, con Ayerra y su equipo, y bueno, tuvimos varias reuniones muy importantes, con muchísima voluntad de un cambio. Así que vamos a ver que realmente, por otro lado, nosotros le alcanzamos, ¿no es cierto? Ya son entre 12 y 14 medidas paliativas para que las pymes no se fundan, porque volvemos al tema de siempre, la reforma laboral impositiva. Hoy estamos dependiendo de la justicia, si la justicia aprueba el DNU o no, y en caso de que no lo apruebe tendrá que ir al Congreso de nuevo, y sabemos el Congreso cómo actúa, ¿no? Porque yo creo que todavía la política no está a la altura de las circunstancias, se siguen mirando el ombligo y siguen pensando en sus privilegios y no piensan en el pueblo. A ver, Eduardo, si compartimos un parrafito de lo que decía Milei a los empresarios, Eduardo. ¿Cómo no? Entonces, en ese contexto, además, la tasa de inflación, que el año terminó por encima del 200%, durante la primera semana de diciembre los precios venían creciendo al 1% diario. Eso es equivalente aproximadamente a 3.700% anual. Cuando uno toma las 2 primeras semanas de diciembre, se ve una aceleración que lleva la tasa anualizada al 7.500% anual. Y cuando uno miraba las características de la inflación a lo que venía viajando, el sobrante monetario y los problemas en el Banco Central, la tasa de inflación, digamos, de darse un colapso de la demanda de dinero, podía acelerarse a niveles del 15.000% anual. Esto que parece una locura, en realidad, cuando ustedes miran la inflación mayorista de diciembre, dio 54%. Si ustedes toman 1,54 y le elevan a la 12, que es anualizarlo, ustedes se van a encontrar que la inflación venía viajando al 17.000%. Es decir,
Y todo esto hubiera sido posible hacerse realidad si nosotros hubiéramos convalidado monetariamente. Es decir, aquellos desorbitados, por decirlo de manera elegante, en términos de apreciaciones del funcionamiento de la economía, que dicen que esto se arregla con déficit fiscal y con emisión de dinero, era la carta a la mega crisis más grande de la historia argentina. Es decir, hubiéramos no solo ido a una hiperinflación brutal, sino que además hubiéramos llegado a niveles de pobreza en torno al 95%, con lo cual imagínense qué sería de este país en este momento. Por lo tanto, la única forma que ustedes tenían de pagar esto era cortando de cuajo la emisión monetaria. En ese sentido, si ustedes se fijan, si bien era muy grande el problema que teníamos en el Tesoro, con 5 puntos de déficit fiscal, mucho más grave era el problema que teníamos adentro del Banco Central, que son 10 puntos de déficit fiscal. En ese sentido, nosotros más bien lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo, donde básicamente lo que hacemos es atacar la cuestión fiscal haciendo un ajuste fiscal cuyo objetivo era llegar al déficit cero a fin de año, sanear el Banco Central y sincerar el mercado de cambios, donde la brecha estaba en torno al 200%. En ese sentido, nosotros empezamos un conjunto de recortes muy fuertes. Básicamente echamos a 50.000 empleados públicos, dimos de baja 200.000 programas sociales que se habían entregado de manera irregular, cortamos de cuajo la obra pública, cortamos de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias, es decir, y obviamente que también hubo licuación, eso es obvio que hubo licuación. Y por otro lado empezamos el saneamiento del Banco Central. Nosotros recibimos el gobierno con 11.500 millones de dólares negativos en términos de reservas netas, y el sinceramiento cambiario que hicimos hace que hoy nosotros tengamos 9.000 millones de dólares comprados desde que iniciamos la gestión. No solo eso, sino que además ese objetivo que nosotros teníamos de alcanzar el déficit cero, pero déficit cero en serio en términos financieros, que pensábamos alcanzarlo hacia fin de año, cuando empezamos a ver cómo venían evolucionando los números, en ese contexto vemos que podíamos llegar al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en el mes de marzo. Eso a nosotros nos daba una seguridad muy importante y nos daba mucha confianza. Piensen que Argentina desde los últimos 113 años tuvo déficit fiscal en 113. De las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. Por lo tanto, digamos, el eje central del problema que había que atacar era el tema del déficit fiscal, que después lo voy a abordar desde otro lugar. El déficit fiscal hizo foco vitalmente o contundentemente el presidente. Eduardo, creo que por los años que tenemos este problema, creo que hay que erradicarlo, ¿no? Yo creo que el déficit fiscal tiene que ver con el gran robo que había, con el abuso y con el clientelismo. Eso es la base del gran déficit fiscal que venimos teniendo, que tiene que ver con la emisión monetaria en forma indiscriminada y la pésima administración que venimos teniendo, porque aún robando con una buena administración, ¿no es cierto?, podía ser un poco más acorde a un control monetario de la Argentina. Pero esto eran las quintas que había, la cantidad de gente que hacía años que entraba a trabajar en una parte que no conocían ni su puesto de trabajo, pero cobraban sueldos de $1 millón de promedio. Esto es una barbaridad, una vergüenza. Pero bueno, yo creo que el déficit fiscal, digamos,
lo está equilibrando, pero también a través de una gran recesión y la estanflación que está bajando de alguna manera, que también es necesario. Lo que no veo es el anuncio de un plan económico que lo tendría que ir anunciando. Y sí, otra de las cosas que me preocupan mucho es que no se pone en marcha la microeconomía, que es lo que mueve el mercado interno. Entonces, porque ahora se va a empezar a suscitar un problema bastante grave que ya se está dando, es que las pymes no pueden pagar los sueldos porque tienen una gran recesión con esta inflación a su vez, y por otro lado están aumentando los sueldos de la gente, que es importante que lo aumenten, que a ellos todavía no les alcanza para vivir adecuadamente, y a la pyme le cuesta un montón poder pagar los sueldos. Entonces se empiezan a generar estos desfasajes. Por eso es importante que anuncien medidas para las pymes y que ponga en funcionamiento, ¿no es cierto?, de alguna manera. Por eso era tan necesaria la reforma laboral, o tan necesaria las medidas paliativas que nosotros estamos proponiendo al gobierno, para que la gente se anime y empiece a... Pues sabemos que hay muchos, digamos, que tienen recursos para invertir, pero no se animan porque lo han jodido tantas veces. Y por otro lado necesitamos una línea de financiamiento económica, que por eso pedimos estas medidas paliativas, porque ya que las tasas son exageradamente altas, tener, ¿no es cierto?, de alguna manera que al trabajador no se quede sin todas las necesidades que tenga, pero a su vez tener un respiro las pymes para poder financiarse a través de las altas cargas laborales que tiene, por ejemplo. Por eso nosotros insistimos en pasar del 51 al 17,4, porque a nosotros nos da oxígeno eso. Y nosotros estamos de acuerdo en que el trabajador tenga mejor salario, pero también nosotros necesitamos generarlo para poder pagarle. Entonces ahora estamos en una encrucijada tremenda, y ya, si bien creo que las medidas que está tomando Milei son las correctas, pero también necesitamos un anuncio urgente para que puedan salir. Y bueno, y esto también tiene parte, más que Milei, también es lo que decía antes. Acá la responsabilidad del Congreso, de la política en sí, que por cuestiones, digamos, personales casi, te diría yo, porque Milei me insultó, porque Milei habló mal del Congreso, entonces no votan una reforma laboral, que esto es indispensable hoy, sí o sí, para poner de pie a la Argentina, porque sabemos lo que generan las pymes. Entonces, bueno, es un tema, es un problemita, claro, hay que solucionarlo rápido. Y además creo que cuando se superan esas cosas, el otro escenario, el que nos has descrito, de un Rosario, de un Santa Fe cooptado por el narcotráfico, y atendido no tan eficazmente por el Estado, creo que eso hace inviable muchas de las cosas que ustedes tienen que hacer, y que naturalmente esa preocupación cala en la familia, ¿no?, y el círculo. Y nosotros ya tenemos tres problemas gravísimos. Uno son los grandes aumentos de impuestos nacionales, ¿no es cierto?, que de alguna manera se liberaron y se duplicaron, triplicaron, ¿no es cierto?, los impuestos nacionales. Por otro lado, tenemos los impuestos provinciales, que y esto hablo de casi todas las provincias, y sobre todo hablo de la que más conozco, que era de Santa Fe, asume un gobernador nuevo, con socialismo, radicales, del PRO, entonces sube con una masa enorme, sin necesidad, porque son todos compromisos políticos. Entonces no achica el Estado. Al no achicar el Estado y no recibir coparticipación en este momento, entonces ¿qué hacen? Dejan a la pecera, aumentan las tasas, los impuestos provinciales, y nos está pasando acá con el municipio de Rosario, que tiene 30.000, una ciudad prácticamente tiene 30.000 empleados, la municipalidad de Rosario, cuando hace 15 años atrás o menos había 12.000. Entonces, claro, no inventaron la tasa del combustible, que es tremendamente irresponsable y ilegal, porque ya que lo pusieron para bacheo, que ya lo recaudan a través de la TGI y de las patentes de los automotores. Entonces,
claro, necesitan plata para seguir manteniendo el circo. Esto es vergonzoso. Y nosotros seguimos, aparte de todos los impuestos que teníamos, seguimos pagando tasas extra y aumentos exagerados. Entonces, estamos en un problema grave. Y estas cosas, yo digo, nadie la ve. El gobernador no la ve, el intendente no la ve, el gobierno no lo ve, los ministros no lo ven. Estamos desesperados porque no sabemos a dónde sacar plata. Claro, ahora estaba viendo, en Rosario han habido gobiernos, o sea, intendentes ahí del socialismo en todos estos años, o ha habido un cambio de color político. No, acá siempre ha estado el gobierno de la provincia entre los socialistas y los peronistas. Entonces, bueno, y ahora tenemos un radical. Pero ¿sí les pasa que por uno lo de siempre, tanto el socialismo, el radicalismo y el peronismo, es toda gente que viene de la política desde que se iniciaron en política, muchos, digamos, desde la universidad a la política, ¿no es cierto?, y otros de ser arrastrado y militante a tener puestos importantes. Ninguno de todo esto pasó por la actividad privada. Entonces esto es vergonzoso, por eso no podemos salir adelante, y por eso es difícil que entiendan cuál es la angustia y la necesidad que tienen las empresas, no solamente las empresas, el trabajador también, porque ellos están muy lejos de esas necesidades. Claro que sí. Bueno, Eduardo Maradona con nosotros en Todos Somos Pyme. Bueno, la preocupación esto de pasar de tener 30.000 empleos públicos en Rosario, en una municipalidad, creo que no se compadece con la realidad, seguramente. No. Ustedes saben mejor que nadie que eso es un despropósito, diría yo, ¿no? Es un despropósito, es una vergüenza. Me reconocieron el otro día cuando le digo, acá tenemos un montón de secretarios, subsecretarios que tienen chofer y que van a llevar a los hijos a los cumpleaños, y los choferes esperan afuera 4, 5, 6, 7 horas hasta que terminen los cumpleaños, y después llevan no solamente a los chicos del secretario, subsecretario, a la casa, a los amigos los llevan a uno casa por casa. Lo reconocieron abiertamente, porque la verdad que cuando fuimos a discutir el tema de la tasa vial, ¿no es cierto?, que éramos 14 entidades empresariales que fuimos a la municipalidad, después cuando quedamos 3, porque el resto se borró priorizando la relación con el intendente. Y yo digo, la verdad que el intendente puede ser un buen tipo, no es chorro, es una buena persona, pero no me metas más la mano al bolsillo. Achicar Estado, querido, achicar Estado, y no me metas más la mano al bolsillo, ni a mí, ni a ninguno de los empresarios, ni al pueblo de la ciudad de Rosario, porque estamos hartos, no le queremos pagar más la fiesta a nadie. Claro. Eduardo Maradona, muchísimas gracias, y por supuesto lo mejor para vos y tu familia, y nosotros seguimos en contacto, integrados como consecuencia de Todos Somos Pymes. Ojalá que a nivel de pymes haya una recuperación real y se corrijan estas cuestiones políticas que tanto están dañando a una sociedad que, como Rosario, está esperando otra cosa de su gobernante, ¿no? Así es, Carlos, 1.000.000 de gracias, te agradezco mucho, y esperemos que se empiece a enderezar el país por el bien de todos. Así es, un abrazo. Un abrazo enorme, gracias. Bueno, continuamos en Todos Somos Pymes, señoras y señores, con un testimonio fuerte de un comerciante, de un empresario también, ¿por qué no? Eduardo Maradona, ¿no? Hablándonos de la problemática en Santa Fe y en Rosario. Vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con Todos Somos Pymes acá por Radio Alas en el 101.7, 11 de la mañana, 28 minutos. Todos somos pymes, si nos unimos, nuestros pedidos van a pensar. Todos somos pymes, el país de nuestra mano puede progresar. Solo atiendan nuestras propuestas y así podremos avanzar. Somos FM Alas 101.7 MHz.